Hola, muy buenos días. Gracias, Elizabeth, por la presentación y, por supuesto, por la invitación a participar. Para mí siempre realmente es un agrado estar acá y menos mal que fue algo preprandial y no postprandial esta conferencia porque, y de cierre. La verdad es que siempre cuando uno hace la actualización de un congreso tiene el sesgo de la persona que lo realiza, pero bueno, yo he tratado de concentrarme fundamentalmente en los aspectos relacionado única y exclusivamente a la terapia antirretroviral. Em, sí, esta cosa. Parece que es para el otro lado. Ahí. Ya, los conflictos de interés. Fíjense que en estos 37 años que han pasado desde que aparece el primer antirretroviral, que es el AZT, el CROI comienza a partir del año 1993. Es decir, durante 31 años nos ha acompañado y nos ha dado la evidencia científica del desarrollo de todos los antirretrovirales que han aparecido en el tiempo, incluso antes de la terapia altamente efectiva. Y hemos llegado a lo que tenemos hoy, que ya lo hemos visto, que básicamente nos hemos quedado en las guías internacionales con dos inhibidores de la integrasa de segunda generación, coformulados como triterapia, el caso de vitiregravir, tafentricitabina, o dolutegravir, ya sea como triterapia coformulado o también como terapia dual con lamivudina. ¿Qué cosas nuevas hubo en relación a esto? Eh, Poco, porque más hubo de las cosas nuevas. Fíjense que se suma a lo que ya habíamos visto anteriormente, el estudio, no sé si ustedes se acuerdan, pero se lo voy a recordar, el estudio Solar 3D, que era un estudio para ver el impacto de las mutaciones archivadas, particularmente la M184B, se presentó en el IAS el año pasado en Brisbane y mostró eficacia comparable de no inferioridad, que no hubo impacto en la rama que iba con la mutación o no. También el estudio Darling, que se presentó el año pasado, que iba en la misma línea, pero que estaba asociado al impacto de usar o no un genotipo basal y se demostró que realmente no hubo ningún impacto, aun cuando había mutaciones archivadas. Bueno, este estudio, que es el estudio Volver de GESIDA, del grupo español, también va en la misma línea. Y lo interesante es que aquí se randomizaron, se hizo un switch a pacientes con dolutegravir lamivudina que tenían la M184B o la sospecha de tener la mutación en fracaso. Y se hizo digamos, se comparó con el Standard of Care y la eficacia fue de 91% en ambas ramas y se determinó la presencia de la M184B con DNA proviral y no hubo impacto. O sea, se suma a lo ya anteriormente demostrado en los congresos anteriores y además se vio cuál era el impacto que tenía dolutegravir lamivudina en los transcriptos, en los reservorios, comparativamente, este es un estudio belga, y aquí fue importante, porque esto venían del estudio Rumba, que ustedes se acuerdan, eran pacientes que estaban con victegravir, tafenoxitabina y se hizo el switch a dolutegravir lamivudina. Y aquí lo que se demuestra básicamente, y lo más importante, es que no hubo diferencias en cuanto a los transcriptos de RNA de la rama que iba con Victegravir, tafentricitabina y dolutegravir lamivudina, y se había bloqueado la transcripción en cada uno de los sitios evaluados. Además, se vio el impacto de dolutegravir lamivudina en los reservorios, el impacto en los marcadores inflamatorios, y aquí también fue importante este estudio que es Duality, en el cual eran pacientes naive, que comenzaron como la indicación con menos de 500.000 copias, y se evaluó la persistencia, la activación inmune y los biomarcadores inflamatorios. Y aquí fue importante en demostrar que primero que a las 48 semanas la indetectabilidad fue de 95 y 100% respectivamente, tanto la rama de 2D y la de 3D era con dolutegravir, con tafemtricitabina. Y a la semana 48 se evaluaron, primero que nada, no hubo diferencia significativa en los biomarcadores inflamatorios, que se vio CD14 soluble, qué sé yo, la interleuquina 6, el dímero D, etc. Y tampoco hubo diferencias en los marcadores de activación celular CD4 y CD8 HLA-DR positivo y CD38 positivo. Y además, en los análisis del estudio 1489 y 1490 que hablamos ayer, que son los estudios pivotales de pacientes naive
de Victegravir, tafenoxetabina, se vio el impacto de los biomarcadores inflamatorios en ambas ramas, la de Victegravir y la de dolutegravir, y se vio que en ambas ramas no hubo, o sea, hubo una disminución, perdón, de todos los, significativa de todos los marcadores evaluados de activación celular, el dímero D, CD14 soluble, el factor, el receptor del factor de necrosis tumoral, y interesantemente se vio además que hubo un incremento del marcador CD14 proinflamatorio en pacientes que tenían blips. Es algo que está todavía en evaluación, pero es interesante de poder ver, porque sabemos que los blips no tienen que ver tampoco con evolución a fracaso virológico. Otra de las cosas interesantes, este estudio que ayer algo lo nombramos, que se suma también a los pacientes mayores de 60 años. En este estudio se hizo el switch de pacientes que estaban virológicamente suprimidos, mayores de 60 años, a seguir con su standard of care o ir a Victegravir, tafenoxetabina, un estudio que se evaluó, ¿cómo se llama?, a la semana 96, y ustedes ven que hubo resultados de no inferioridad, eficacia virológica de 95-96%, e interesantemente a la semana 48 hubo una mejoría de los parámetros de densidad mineral ósea, porque el 90% provenía de regímenes que venían con TDF. Este otro, el estudio INSIGHT, que también se presentó en el CROI, es importante que yo se lo señale, pero que sepan que esto no ha determinado todavía un cambio en la indicación, pero sí es una noticia interesante que vamos a ver la evolución del uso de Victegravir, tafenoxetabina en doble dosis en pacientes con tuberculosis. Y aquí eran pacientes N122, eran tanto pacientes naive o pacientes experimentados, que tanto en la fase de las 4 drogas como la de isoniazida con rifampicina en 4 meses, fueron con Victegravir, con tafenoxetabina y con dolutegravir también en doble dosis. Y posteriormente se pasó a la dosis habitual después de 2 semanas de suspendida la rifampicina. Lo interesante fue ver que no hubo fallo virológico, la eficacia virológica fue similar en ambas ramas a la semana 24, y la evaluación farmacocinética mostró que los niveles de Victegravir, si bien disminuyeron, estaban sobre la línea de la efectividad. Esto es un dato interesante, como les digo, no ha determinado un cambio todavía. Vamos a ver qué va a pasar a la semana 48, probablemente el próximo año, en el CROE 2025, se irá a mostrar esos resultados. En cuanto, este es el estudio FANTA, que tiene que ver con la seguridad del TAF en pacientes que tuvieron historia de tubulopatía proximal renal mientras usaron TDF. Eran pacientes, eso sí, un número de 28, pero que estaban indetectables, que estuvieron recibiendo TDF, que tuvieron tubulopatía proximal renal, que estaba indetectable con menos de 200 copias y que tenían al momento de la randomización más de 30 ml minuto. Interesante fue que la eficacia fue de un 93%, se mantuvo, fue concordante a los estudios anteriores. Además, no hubo, y esto fue lo interesante, no hubo impacto durante 5 años de seguimiento en la incidencia de recurrencia en cuanto a tubulopatía proximal renal, y se suma entonces a los otros estudios. Acuérdense que hay estudios 18-25 en pacientes que, en hemodiálisis crónica, y además está el estudio 112 que es en pacientes que tenían compromiso renal pero sobre 30 ml minuto. Esto también fue interesante, un estudio de análisis descriptivo canadiense del uso de Victegravir, tafenoxetabina en PEP como profilaxis post-exposición. Y ustedes ven que aquí se incluyeron 119 pacientes que después de 6 días de haber iniciado el PEP, hicieron el switch a Victegravir, tafenoxetabina por 28 días, y fueron del total de los 102 pacientes que completaron, ¿cómo se llama? Los 28 días, se tuvo datos disponibles de 90 de ellos, el 88%, y no hubo cero conversión en ese periodo y fue muy bien tolerado. Por lo tanto, se empieza a, tampoco está ahora que se ha implementado este cambio, pero evidentemente aparece como una alternativa viable como un uso de PEP. Otro dato interesante que apareció es este, la glicoproteína 120 soluble. Y aquí quiero recordar, porque esto estamos hablando de pacientes que estando en terapia
estaban indetectables, el rol que puede tener la glicoproteína 120 soluble. Fíjense ustedes, esta es una cohorte canadiense y norteamericana, pero era para demostrar que pacientes estando indetectables, la disfunción del sistema inmune, y puede explicar muchas veces que pacientes estando indetectables puedan tener disminución del recuento de CD4, y es por esta razón, porque la glicoproteína 120, que si soluble se puede unir incluso a linfocitos TCD4 que no están infectados, unirse a la molécula CD4 y por mecanismo de ADCC, que es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, producir destrucción de linfocitos TCD4 que no están infectados. Entonces, este es un mecanismo interesante que se empieza a conocer también. Ya algo habíamos visto cuando se habló del mecanismo de fostemsavir, que tiene un mecanismo virológico como inhibidor del attachment, pero también un inhibidor de esta glicoproteína 120 soluble, que tiene este mecanismo de ADCC, pero también una alteración del sistema inmune por inhibición de la interleuquina 10. Bueno, eso en cuanto a las terapias orales de dolutegravir, lamivudina, y de victegravir, tafenoncitabina. Veamos qué pasó un poco con la indicación de los inyectables, de lo que ya vieron extensamente el día de ayer, de cabotegravir, rilpivina, que como ustedes saben están incorporadas en las guías, fueron aprobadas en diciembre de 2020 y en enero de 2021 respectivamente por la FDA y por la EMA. Y estos son todos los estudios que validaron, que apoyaron en la aprobación de cabotegravir y rilpivirina exclusivamente en pacientes virológicamente suprimidos. Aquí hago este hincapié porque aparecen estudios interesantes ahora, pero no es en pacientes naive, sino en pacientes virológicamente suprimidos, con los estudiantes. Y el estudio SOLAR, que ya conocíamos, pero solamente se los quiero recordar porque apareció algo nuevo. El estudio SOLAR era un estudio fase 3B, aleatorizado, en el cual estaban con victegravir, tafenoncitabina, y que estando virológicamente suprimidos por más de 6 meses, hicieron un switch, ya sea continuar con la terapia estándar de victegravir o bien continuar con cabotegravir rilpivirina cada 2 meses, con o sin el ledín. Y aquí esto se había presentado ya en el EACS 2023, a fines del año pasado, en Varsovia, y la eficacia virológica mantenida a través del tiempo en la rama comparadora, tanto de victegravir como la cabotegravir-rilpivirina, con 94 y 92%. ¿Y qué se mostró ahora? Esto fue en el CROI, y por eso mostré lo anterior, es que hay similar frecuencia de los blips, de los target not detected, y carga viral menos de 40 copias en cabotegravir rilpivirina y de victegravir tafenoncitabina sin asociación a fallo virológico. Aquí están las ramas, ustedes ven que, digamos, los blips fueron más o menos en 3, 5%, 6% en toda, o 4%, y el fracaso virológico fue en menos de un 1% en todos los casos. De tal manera de que esta información que aparece en relación al estudio SOLAR en el CROI vino a reforzar lo que ya habíamos visto el año pasado. El estudio TRIO no es el TRIO que conocíamos hace muchos años atrás, este es otro TRIO, y que tiene que ver con una cohorte observacional prospectiva, evaluando data médica electrónica, en el cual fueron 278 pacientes para ver la efectividad de cabotegravir y rilpivirina en una cohorte en Estados Unidos. Y aquí 221 pacientes tuvieron más de una medición, y de los cuales 213, es decir, el 96%, fue indetectable con carga viral menos de 200 copias. Aparece otro estudio, se lo muestro un poquito más rápido, el estudio Maguire, no sé, de vida real, ¿cierto? Un estudio multicéntrico, retrospectivo. Y aquí es importante porque también estaba, y ustedes recordarán, y a lo mejor se dijo el año pasado y también ahora, que el índice de masa corporal podía ser considerado un criterio de fracaso virológico, pero es importante porque me refiero a más de 30, pero este estudio que apareció en el CROI evaluó pacientes que tenían menos y más de 30, y además había un grupo que tenía 29 pacientes que tenían un índice de masa corporal más de 40 y 5 un índice de masa corporal más de 50. Lo interesante es ver que la eficacia virológica fue similar, de los criterios de más de 50 también fue similar, y el fracaso virológico fue de 1.1 en todos los grupos. Y interesantemente,
De los 34 pacientes que tenían un índice de masa corporal más de 40 y más de 50, no hubo fracaso virológico. El WARD 86, yo hice énfasis en que era para pacientes virológicamente suprimida esta terapia, pero cada vez más ha ido apareciendo información, ya la vimos el año pasado en la cohorte ópera, pacientes virémicos. ¿Ah? Y aquí este estudio es cabotegravir rilpivirina para ver la efectividad en pacientes que estaban virémicos al switch. Y aquí una población de 59 pacientes que tenían una carga viral más de 50 copias, que comenzaron una fase de 4 a 8 semanas con cabotegravir rilpivirina y después una fase opcional de cabotegravir rilpivirina cada 2 meses hasta completar 48 semanas. El 81% de los pacientes que inició logró la indetectabilidad con más de, perdón, que tenía más de 50 copias, logró la indetectabilidad y cuando se sumaron los pacientes que tuvieron otra terapia alternativa, se elevó a 93 pacientes. Solo 3 pacientes tuvieron fracaso virológico con mutaciones archivadas, 2 de los cuales resuprimieron con un esquema alternativo y uno se mantuvo con viremias de bajo nivel. De manera tal que se suma también esta información de la potencia de esta terapia de cabotegravir rilpivirina, incluso en pacientes virémicos. Pero recuerdo que no está indicado aún en pacientes que tienen viremia detectable. Y aquí un poco un resumen de lo que se presentó en el CROI de cabotegravir rilpivirina, ¿no es cierto? Del estudio Opera, Maguire, Hill, Trio, etcétera. Todos ellos con distintos N y distintos criterios, pero fundamentalmente las eficacias fueron todas entre 85 y 95% de eficacia, cohortes de vida real, estamos hablando, y con criterios y con fracaso virológico de entre 1 2% en general. Este estudio fue bien interesante también de cabotegravir rilpivirina, el estudio en África, el estudio CARES, a 48 semanas. ¿Y por qué fue bien interesante? Fíjense que este estudio, de un estudio randomizado 1 a 1, eran pacientes que estaban con terapia basal, con tenofovir, disoproxil fumarato, con lamivudina, emtricitabina, y como tercera droga tenían o dolutegravir, nevirapina o efavirenz, que estaban indetectables entre 4 y 12 semanas, y pasó una rama a continuar con su standard of care, y la otra rama fue como 256 pacientes, como una terapia opcional de LEDIN, y después a seguir con la terapia una vez cada 2 meses. Se mostraron resultados a la semana 24, está programado a 96 semanas, pero fíjense que es interesante porque este estudio CARES eran pacientes reclutados de Uganda, de Kenia y de Sudáfrica. De los 512 se mantuvo una retención a las 48 semanas de 99%. Y la eficacia virológica fue de 97% en ambos casos. Y esto es bien importante. ¿Y por qué? Porque esto, la proyección del impacto en salud pública que tiene, porque se está planteando este estudio como una estrategia a poder implementar en el África subsahariana. ¿Qué tenemos acá? El estudio Latitude, que es el ACTG 5359. Este también es un estudio que mostró superioridad sobre la terapia oral y que eran pacientes que tenían muchos problemas de adherencia. Y aquí ustedes ven, es un estudio de un diseño bien particular que tiene 3 fases de 24 semanas, 52 semanas y después otros 52 con el standard of care, y después pasan con cabotegravir rilpivirina una semana y la rama 2 con el standard of care y posteriormente con rilpivirina, cabotegravir una vez al mes y después otra fase 4. Bueno, un estudio complejo, pero y aquí se hizo una incentivos económicos para favorecer la adherencia a estos pacientes altamente difíciles de adherir. Y aquí también fue interesante porque hubo superioridad, como le digo, en los outcomes primarios y secundarios a todo nivel con el standard of care en relación a cabotegravir rilpivirina, y se empieza también a perfilar. Aquí hay 2 conclusiones importantes. Una, que es una terapia que puede ser muy interesante en pacientes que tienen graves problemas de adherencia, y además muestra que se pueden hacer estudios o trials en pacientes que en otras oportunidades no se podían, no había clinical trials en pacientes con graves problemas de adherencia. De hecho, eran criterios de exclusión. Entonces, eso en cuanto a cabotegravir rilpivirina. El lenacapavir, y solo para recordarle que en el lenacapavir es un inhibidor de la cápside que actúa a 3 niveles,
y actúa a este nivel. Recordemos que la cápside antiguamente que se pensaba que se quedaba libre a nivel del citoplasma, hoy día sabemos que atraviesa el núcleo y lenacapavir se une directamente entre las subunidades proteicas, modulando la estabilidad y el transporte del complejo de la cápside, actúa a nivel del ensamblaje y liberación de la cápside. Y el triple mecanismo de acción tiene un impacto muy importante en cuanto a la potencia. El estudio Capella, hubo novedades ahí, pero por eso tengo que nombrar el estudio, que ya lo conocían ustedes anteriormente en pacientes altamente experimentados. Hubo una rama de pacientes, ¿cómo se llama? Randomizado y no randomizado, que tuvieron una fase de monoterapia funcional del lenacapavir oral con el régimen optimizado y posteriormente con lenacapavir subcutáneo cada 6 meses con el régimen optimizado. Ya habíamos visto que durante la fase inicial de monoterapia funcional, y esto fue bien interesante ver el impacto de la potencia, la reducción de 2 logaritmos en 2 semanas en la rama que iba con lenacapavir oral. Y posteriormente estos resultados que también fueron presentados en el ID Week el año pasado, a fines del año pasado, que mostraron la eficacia a la semana 104 en pacientes altamente experimentados tanto en la corte randomizada como en la corte no randomizada con eficacia de 82% en promedio. Y con el incremento del linfocito CD4, miren ustedes que, por ejemplo, en este grupo de pacientes altamente experimentados, había 24% de pacientes que tenían menos de 50 CD4 y al término del estudio, o por lo menos la semana 104, no había pacientes con menos de 50 CD4 y se había reducido también notablemente y había un incremento de 122 células al final, en promedio. ¿Y qué apareció en el CROI? De este estudio. Se evalúa ahora solamente el grupo que estaba con lenacapavir y sin medicamento full activo, o sea, el grupo más malo en el sentido del acompañante que llevaba. O sea, prácticamente estaba, no voy a decir en monoterapia, pero no había droga full activa. Eran 12 pacientes y se hizo un seguimiento con carga viral menos de 50 copias. Interesante ver que los 12 pacientes, 9, es decir, el 75%, no, suprimió a la semana 104 y cerca de la mitad de ellos tenía alguna actividad parcial de alguno de los antirretrovirales, pero ninguno estaba full activo y hubo 3 participantes que desarrollaron de resistencia a lenacapavir y los cuales resuprimieron 2 de ellos con la terapia alternativa, uno se mantuvo con viremia de bajo nivel. Solo para recordarles que la resistencia al lenacapavir está en la cápside, aquí están las mutaciones identificadas y principalmente estas son las 2 más importantes, la M66I y la Q67H. Y recordemos que el lenacapavir fue también aprobado por la FDA y por la EMA, pero solamente en pacientes altamente experimentados con multidrug resistance y que no tienen ninguna otra manera de poder construir un esquema para poder lograr la indetectabilidad. Y lenacapavir está en un desarrollo interesante en prevención, como ya se nombró el día de ayer, también inyectable y también oral, no solamente diario, sino que también una vez a la semana. Y también se está avanzando en un desarrollo aquí, un matrimonio de Gilead con MSD, de lenacapavir con islatravir. Islatravir, que es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, que actúa por un doble mecanismo, inhibiendo la translocación y también actúa como terminador de la cadena, al igual que la mayoría o que todos los análogos de nucleócidos. Este estudio que se mostró en el CROI 2024 mostró la eficacia y la seguridad de la terapia semanal oral con islatravir y con lenacapavir en dosis de 2 miligramos y de 300 miligramos. Recordemos que, y aquí con paréntesis, recordar que islatravir tuvo un stop cuando se habían hecho los estudios con la dosis de 0,75 y porque hubo un deterioro, una disminución de los linfocitos CD4, pero después, cuando haciendo un análisis post-hoc, se demostró que a la dosis de 0,25 había la misma eficacia virológica y con un impacto favorable de recuento CD4. Entonces se continuaron todos los estudios con la dosis 0,25 y aquí se usó la dosis 2 miligramos, que ciframente equivale más o menos a esa dosis diaria, pero era una dosis semanal y la eficacia fue, el comparador fue Victegravir, tafemticitabina, el comparador, y fue de 94%
de eficacia a 24 semanas. Va acá, el estudio está pensado a 48 semanas y después una fase de extensión. Pero ya fue interesante ver que a la semana 24 se mantuvieron altas tasas de supresión virológica comparables con las de Victravir, TAF, entricetamina y además con un buen perfil de seguridad y de tolerabilidad, tanto medido por los efectos adversos. No hubo efectos adversos graves ni descontinuaciones debido a la droga y también en cuanto al recuento de linfocitos CD4 y el recuento total de linfocitos, se mantuvo similar en ambas ramas. Este otro que el estudio Artistry 1, que también se presentó, es el utilizar Victegravir con lenacapavir en pacientes virológicamente suprimidos en fase 2, en pacientes que tenían esquemas muy complejos, no eran esquemas, a ver, que estaban con esquemas de rescate, pero muy complejos, y se, ¿cómo se llama? Se randomizaron a seguir con Victegravir, Victegravir 75 miligramos con lenacapavir de 25, otra rama con lenacapavir de 50 y con el esquema optimizado de terapia. Se evalúa a la semana 24. Ah, aquí están los esquemas. Ustedes ven lo complejo de los pacientes. Fíjese que más del 60% estaba, por ejemplo, con darunavir, covicistat, con dolutegravir, algunos además de eso con tafemtricitabina o con algún no nucleosídico como etravirina, doravirina, etc. Y se hizo en todos ellos se randomizaron en esta esquema de victegravir con lenacapavir y ustedes ven la eficacia virológica también sostenida en el tiempo de 96%. Hubo un paciente en la rama de Victegravir con lenacapavir que hizo más de 50 a la semana 24, pero posteriormente en el seguimiento se resuprimió sin tener necesidad de cambiarle el esquema. Así que esto también va a ser bien interesante de ver qué va pasando a través del tiempo. Y esto también aquí, este fue un matrimonio entre GlaxoSmithKline y Gilead, porque aquí estamos hablando del uso de pacientes con cabotegravir y lenacapavir. ¿Qué pasó aquí? Esto es una cohorte de 34 pacientes que por alguna razón no podían tomar terapia oral, necesitaban terapia inyectable, pero el problema era que tenían mutaciones en los no nucleosídicos, no podían recibir rilpivirina, y se hizo esta cohorte de seguimiento en pacientes que incluso tenían algunas mutaciones en la integrasa, pero que no afectaba a cabotegravir, y de los 47 del 47% de los pacientes que estaba indetectable pasó a un 94%, es decir, 32 de los 34 pacientes se hizo indetectable de la terapia y eso que había una asincronía, obviamente porque era el lenacapavir cada 6 meses y cabotegravir cada 2 meses, pero fue un esquema muy de bastante utilidad en este grupo de pacientes y desde luego es como una noticia en desarrollo para ver qué es lo que va a pasar en esta combinación en pacientes específicos que requieren una terapia inyectable y que tienen mutaciones de resistencia y sabemos que es un criterio mayor de exclusión para rilpivirina. Este otro estudio mostró un nuevo inhibidor de la integrasa, que es el GS1720, que es un inhibidor de la integrasa que se ve muy potente y que una disminución de 2 logaritmos en la dosis de 150 miligramos como monoterapia al día 11. Está haciendo una evaluación todavía, pero les muestro información preliminar y que además muy bien tolerada, que por lo menos en ese periodo de tiempo no significó de discontinuaciones. Vamos a ver qué es lo que ocurre a través del tiempo. Y este otro también es el MK8527. Recordemos que el islatravir es el MK8591. Este es el MK8527, que es otro inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, similar a islatravir, y que ya se ve en estos estudios muy, muy preliminares la potencia que tiene la disminución a 7 días de más de un logaritmo. Es lo preliminar que hay, pero se los comento porque es algo que puede tener desarrollo en los siguientes congresos. Y con esto ya voy terminando, que es lo último, que son los BNAbs, que son los anticuerpos monoclonales de amplio espectro. Recordemos que todos ellos están dirigidos
contra la estructura de la glicoproteína 120, que recordemos que tiene 5 dominios constantes y 5 dominios variables, y estos anticuerpos están dirigidos contra distintas estructuras, pero principalmente contra los glicanos de la región B3, que recordemos que la región B3 es el principal dominio de neutralización altamente variable y que tiene que ver con el tropismo. Entonces, está dirigido con regiones constantes, que son estos glicanos. Y por otro lado, con el supersitio de la región CD4. Y estos anticuerpos monoclonales están siendo estudiados en tratamiento, en prevención y en cura. ¿Cómo actúan? Esto es solamente recordarlo. Estos anticuerpos tienen estos mecanismos de acción. Por un lado, neutralización al unirse por los epitopos, los anticuerpos producir neutralización en el ingreso a las células a infectar. Activación del complemento. Recordemos que por la fracción Fc de las inmunoglobulinas pueden unirse a C1 y activar la vía clásica del complemento y producir liberación de una serie de mediadores del complemento que produce, por un lado, opsonización y favorece la destrucción por ese mecanismo, pero también opsonización y llevar a las células que tienen receptores del complemento, que es la opsonización y producir fagocitosis, ya sea por esta opsonización por factores del complemento o directamente por células que tienen receptores para FC. Y también producir esta citotoxicidad mediada por anticuerpos que ya le había nombrado. Y además, un efecto de vacuna, ya que estos complejos inmunes pueden, a través de las células dendríticas, producir presentación antigénica al sistema inmune y desarrollar células T y B de memoria y provocar un efecto similar de vacunas, de células T y de anticuerpos. Este estudio, que es bien interesante, que es de lenacapavir con los BNAbs del teropavimab y el silirvimab, que ya había sido mostrado el año pasado en el CROI 2023 del doctor Aaron, en el cual eran pacientes virológicamente suprimidos y que siguieron con 2 dosis, una con teropavimab y con silirvimab en distintas dosis en el día 1, y en el día 2 habían recibido el lenacapavir oral, y en el día 1 habían recibido el lenacapavir subcutáneo y el teropavimab y el silirvimab endovenoso en esas dosis. Y habíamos visto que a la semana 26, se habían mantenido el 90% de los pacientes indetectables y que daba pie a continuar estos estudios. Y ustedes ven que esto se presentó ahora en el CROI 2024. Como ven, los pacientes tanto sensibles al teropavimab como al silirvimab mostraron alta eficacia. En general, hubo 2 pacientes de rebote de carga viral, ambos que se usaron la dosis baja de silirvimab, porque se usaron una dosis alta y una de 10 miligramos por kilo y otra de 30. En la de 30 no hubo problema, pero en la de 10 miligramos por kilo hubo 2 pacientes. Uno que a la semana 24 tuvo 72 copias y otro a la semana 20 de 55 y que resuprimió el primero al reiniciar la terapia oral, y el otro continuó con viremia de bajo nivel. Es interesante ver cómo se va desarrollando esta línea. Aquí aparece la CTG 5357 de cabotegravir con este anticuerpo monoclonal dirigido contra CD4, y también es interesante ver que un diseño en pacientes que estaban suprimidos y que estaban en terapia, ya sea con un inhibidor de la proteasa, un no nucleosídico o un inhibidor de la integrasa, con 2 análogos de nucleócido y que tenían CD4 más de 350, y que pasan primero por una fase oral de 2 análogos con cabotegravir y después de una etapa 2, donde pasan aquí las inyecciones una vez a la semana, perdón, cada 4 semanas de cabotegravir, cabotegravir e indovenoso con una vez cada 2 meses de este anticuerpo monoclonal. Los resultados de esto fue que básicamente, bueno, falta todavía analizarlo, pero hasta el momento han mostrado buenos perfiles de éxito virológico, y 2 de los 5 pacientes que cumplieron criterio de fracaso virológico resuprimieron, y uno de ellos se mantuvo con viremia de bajo nivel. Y se ve como una terapia interesante a ver los resultados a largo plazo. Después se presentaron 3 epitopos distintos, 1, 2 y 3 anticuerpos, para ver, hubo en este caso buena eficacia, 83% se mantuvieron en supresión virológica a la semana 24, pero el 36% hasta el final del estudio, 44 semanas. Es decir,
eh, eh, resultados moderados, y este anticuerpo triespecífico, o sea, un solo anticuerpo, pero con 3 epitopos que tenían unión al mismo anticuerpo y que también fueron resultados muy modestos hasta el momento. Entonces, en resumen, los anticuerpos monoclonales hay bastante información, se está cada vez viendo más en los congresos internacionales, pero yo les diría que de estos estudios, sin duda, lo que están mostrando como mayor desarrollo, avanzando, es lo que le había hablado del teropavimab, el cilivimab, el estudio del N6LS, que también ha mostrado robusta actividad antiviral, que no lo presenté ahora porque no se mostraron resultados acá, pero el estudio Banner, y por otro lado, lo que se había visto de cabotegravir con este anticuerpo monoclonal. Así que, como ustedes ven, hay bastante información que cada año se junta en un solo congreso que marca la agenda del año y que vamos a ir viendo a través del tiempo lo que se presente en Múnich este año y lo que se va a presentar también en Glasgow a fin de año. Eso es, muchas gracias.